Bienvenidos a un vídeo más, donde vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más candentes y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero escándalo que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar la bomba que explotó, las revelaciones explosivas que sacudieron a la farándula y que dejaron a más de uno boquiabierto. Prepárense para escuchar todo sobre lo que pasó, los detalles que nadie se atreve a contar, y por qué este tema sigue siendo tan relevante. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo información fresca y actualizada sobre tus series y actores turcos favoritos. Suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae aquí, el supuesto enfrentamiento, la tensión y las declaraciones cruzadas entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender el contexto, tenemos que remontarnos a la época en la que protagonizaban juntos la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros. Esta serie, que conquistó corazones en todo el mundo, no solo los catapultó a la fama, sino que también generó un sinfín de rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos. Y es que, amigos, la química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Se veían, se sentían, irradiaban amor. Sus miradas, sus gestos, todo parecía indicar que la ficción estaba superando a la realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su supuesto romance. Los fans, como siempre, soñaban con que esa magia que veían en la pantalla también existiera en la vida real. Y claro, a pesar de las altas expectativas, el romance nunca fue confirmado. ¿Pero por qué es tan importante este tema? Porque aunque en su momento no se confirmó nada oficialmente, los rumores sobre una posible enemistad entre ellos han persistido hasta el día de hoy. ¿Y qué hizo que esto se convirtiera en una bomba? Pues algunos aseguran que durante la grabación de la serie, existieron diferencias de opinión y conflictos entre ellos. Parece que la fama, el estrés y las presiones del éxito pudieron haber afectado su relación. Dicen que Can, con su personalidad enérgica y a veces polémica, y Demet, con su carácter más tranquilo y reservado, simplemente no lograron congeniar fuera del set. Las primeras señales de una posible tensión se manifestaron en las redes sociales. Los fans notaron que Can y Demet dejaron de interactuar en sus perfiles, de compartir fotos juntos y de comentar sus publicaciones. Algo que era muy habitual durante la emisión de la serie. Este sutil distanciamiento, perceptible para el ojo atento de los seguidores, fue el primer indicio de que algo no marchaba bien. Las fotos que antes inundaban las redes con poses cómplices y mensajes cariñosos, de repente se esfumaron. Los comentarios cruzados, los me gusta y las interacciones habituales, se convirtieron en un silencio digital que resonaba con fuerza entre los fans. Este cambio fue un claro indicio para quienes seguían de cerca la vida de la pareja en la ficción y esperaban ver su romance florecer también en la vida real. La ausencia de comunicación digital, ese lenguaje universal de las redes sociales, alimentó las especulaciones y los rumores. Esto, sumado a algunas entrevistas en las que evitaban mencionarse, generó aún más especulaciones. La prudencia con la que ambos actores abordaban el tema en entrevistas, evitando a toda costa mencionar el uno al otro o respondiendo con evasivas preguntas sobre su relación, solo sirvió para intensificar la curiosidad y la intriga. Las entrevistas se convirtieron en un campo minado, donde los periodistas intentaban, con preguntas sutiles o directas, obtener alguna pista sobre la situación entre Can y Demet. La evasión, aunque comprensible desde la perspectiva de los actores, solo consiguió alimentar la curiosidad del público y la especulación de los medios. Este silencio, esta omisión deliberada, fue interpretada como una confirmación tácita de que algo no andaba bien, creando un halo de misterio alrededor de su relación. Pero la verdadera explosión, el momento en que la bomba estalló, fue cuando comenzaron a circular rumores sobre supuestas declaraciones de Can Yaman que ponían en tela de juicio el profesionalismo y el talento de Demet Özdemir. Este fue el punto de inflexión, el momento en que la situación pasó de la especulación a la controversia abierta. Las supuestas declaraciones de Can, aunque nunca confirmadas, fueron la mecha que encendió la polémica. La naturaleza de estas declaraciones, según los rumores, variaba, algunas versiones hablaban de críticas directas al trabajo de Demet, otras de comentarios sarcásticos sobre su desempeño en el set, y otras incluso de quejas sobre su actitud y profesionalismo.
Estas acusaciones, aunque sin pruebas, fueron lo suficientemente explosivas como para dividir a los fans y generar un debate acalorado en las redes sociales y los medios de comunicación. La supuesta bomba resonó con fuerza porque tocaba uno de los temas más sensibles en el mundo del espectáculo, la calidad y el profesionalismo de los artistas. Según estos rumores, Khan habría expresado su descontento con algunas actitudes de Demet en el set y habría minimizado su trabajo. Obviamente estas declaraciones no fueron confirmadas, pero la noticia se propagó rápidamente y encendió las redes sociales. La propagación de estos rumores fue impulsada por la propia dinámica de las redes sociales. Los fans, ávidos de información y de respuestas, compartieron la noticia, la comentaron y la analizaron en foros, grupos de discusión y perfiles personales. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, se hicieron eco de la noticia, amplificando su alcance y contribuyendo a su viralización. La falta de confirmación por parte de los implicados solo avivó la llama de la especulación y la controversia. El rumor se convirtió en una noticia en sí misma, alimentando el morbo y la curiosidad del público. Los fans de ambos bandos tomaron partido y se lanzaron a defender a sus ídolos. La división entre los fans, que antes compartían la misma pasión por la serie y por la pareja protagonista, se hizo evidente. Por un lado estaban los fans de Khan, que en caso de creer en los rumores, defendían a su ídolo y justificaban sus supuestas críticas hacia Demet. Por otro lado, estaban los fans de Demet, que salían en defensa de su actriz favorita, rechazando las acusaciones y acusando a Khan de falta de respeto y profesionalismo. Esta polarización, que es habitual en situaciones de controversia, se manifestó en una serie de debates, discusiones y enfrentamientos en las redes sociales. Los fans se enzarzaron en argumentaciones, defendiendo a sus ídolos y atacando al contrario, creando un ambiente de tensión y hostilidad que reflejaba la situación entre los propios actores. La polémica creció y el silencio de los protagonistas solo alimentaba las especulaciones. El silencio de Khan y Demet, en lugar de calmar las aguas, solo sirvió para avivar la controversia. La ausencia de declaraciones, de explicaciones o de desmentidos fue interpretada de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una confirmación tácita de los rumores, otros como una estrategia para no alimentar la polémica, y otros como una muestra de indiferencia hacia la opinión pública. Este silencio, que podría haber sido una forma de proteger su privacidad y de evitar un enfrentamiento directo, terminó siendo contraproducente, ya que solo contribuyó a mantener la intriga y la especulación. La falta de respuesta de los actores dejó un vacío que fue llenado por los medios, los fans y los expertos en farándula, que continuaron analizando cada gesto, cada palabra y cada publicación en busca de alguna pista sobre la verdad. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió una enemistad entre Khan y Demet? ¿O todo fue producto de la especulación y el sensacionalismo? Lo cierto es que hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores de manera explícita. Ambos han mantenido un perfil bajo y han preferido no hablar del tema. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de los actores es la clave para comprender el misterio que rodea su relación. La prudencia con la que han manejado la situación ha sido el sello distintivo de su actitud. Esta decisión, aunque comprensible desde la perspectiva de proteger su imagen y evitar un enfrentamiento público, ha contribuido a la persistencia de los rumores. La falta de confirmación o desmentido ha permitido que la especulación continúe, y que cada uno de los seguidores, o los medios de comunicación, puedan interpretar la situación a su antojo. Sin embargo, las indirectas, los gestos y las actitudes han sido más que evidentes. A pesar del silencio oficial, los gestos, las indirectas y las actitudes de Khan y Demet han ofrecido pistas sobre la naturaleza de su relación. Estos elementos, aunque sutiles, han sido analizados con lupa por los fans y los medios, que han buscado en ellos la clave para descifrar la verdad. Las publicaciones en redes sociales, las entrevistas, las apariciones públicas y los encuentros casuales han sido sometidos a un escrutinio exhaustivo en busca de indicios que revelen la verdad. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, ha sido interpretada y analizada en busca de una confirmación o desmentido de los rumores. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Khan ha evitado mencionar a Demet, prefiriendo hablar de otros compañeros de trabajo. Esta evasión, aunque aparentemente sutil, ha sido interpretada por muchos como una señal de distanciamiento. La negativa a mencionar a Demet, cuando se le preguntaba sobre la serie o sobre sus compañeros de trabajo, ha sido considerada como una forma de evitar cualquier conexión con la actriz.
Esta actitud, que podría ser interpretada como una simple falta de interés o de cortesía, ha sido vista como una muestra de la existencia de una tensión subyacente. La omisión deliberada, aunque no es una prueba concluyente, ha reforzado la idea de que existe una distancia entre ambos actores. Demet, por su parte, ha sido cautelosa al referirse a Khan, limitándose a destacar el éxito de la serie y a expresar su agradecimiento a los fans. Las palabras de Demet al referirse a Khan han sido medidas y cuidadosas. La actriz ha evitado cualquier comentario que pudiera ser interpretado como una confirmación o desmentido de los rumores. En lugar de hablar sobre su relación personal, Demet ha preferido centrarse en el éxito de la serie y en el agradecimiento a los fans, evitando así cualquier polémica. Esta cautela, aunque comprensible, ha sido interpretada por algunos como una señal de que existe una incomodidad o una tensión entre los actores. La falta de declaraciones espontáneas o de elogios ha sido vista como un indicio de que la relación entre ambos no es tan buena como se mostraba en la pantalla. Y aunque en ocasiones se han cruzado en eventos o presentaciones, las imágenes que se han filtrado muestran una clara distancia entre ellos. Los encuentros públicos en eventos o presentaciones han sido analizados con lupa por los fans y los medios. Las imágenes que se han filtrado han revelado una clara distancia física y emocional entre los actores. La ausencia de contacto visual, de gestos de afecto o de interacciones cercanas, ha sido interpretada como una señal de que la relación entre ambos no es buena. La frialdad en el trato, la falta de complicidad y la distancia física han sido vistas como una confirmación de los rumores sobre su enemistad. Sin embargo, a pesar de esta supuesta enemistad, es innegable que Erkenzicus fue un éxito rotundo. El éxito de la serie, a pesar de los rumores sobre la relación entre los actores, es innegable. Erkenzicus conquistó audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno de masas. La historia, la química entre los actores, la producción y la dirección fueron fundamentales para el éxito de la serie. A pesar de los rumores sobre la enemistad entre Khan y Demet, la serie logró cautivar a millones de espectadores, convirtiéndose en un referente del género. La serie conquistó audiencias en todo el mundo y convirtió a Can Yaman y Demet Özdemir en verdaderas estrellas internacionales. El éxito internacional de Erkenzicus fue un hito en la carrera de Can y Demet. La serie fue transmitida en numerosos países, conquistando audiencias de diferentes culturas y convirtiendo a los actores en estrellas internacionales. Su fama traspasó las fronteras de Turquía, y los actores fueron reconocidos en diferentes partes del mundo. La serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales y les permitió consolidar su posición en el mundo del espectáculo. La química entre ellos, independientemente de lo que haya pasado en la vida real, fue fundamental para el éxito de la serie. La química entre Can y Demet en la pantalla fue uno de los factores clave para el éxito de Erkenzicus. La conexión entre los actores, la complicidad y la pasión que transmitían, eran evidentes para el público. La química, aunque no se reflejara en la vida real, fue fundamental para que la historia de amor entre los personajes fuera creíble y emocionante. El público se enamoró de la pareja protagonista, y esto contribuyó al éxito de la serie. Los fans, a pesar de las especulaciones, siguieron soñando con verlos juntos en otro proyecto, pero lamentablemente, esto no ha sucedido. La esperanza de los fans, de ver a Can y Demet juntos en otro proyecto, es comprensible. La química entre los actores, la popularidad de la serie y el cariño del público generaron una gran expectativa. Sin embargo, a pesar de los rumores y las peticiones de los fans, los actores no han vuelto a trabajar juntos en otro proyecto. Esta ausencia, que ha frustrado a muchos, ha contribuido a alimentar los rumores sobre su enemistad. ¿Por qué ha sido tan relevante esta bomba? Porque nos muestra el lado humano de las estrellas. El interés que ha despertado la bomba sobre la relación entre Can y Demet radica en su capacidad de mostrarnos el lado humano de las estrellas. Los actores, como figuras públicas, son a menudo idealizados y percibidos como seres perfectos. La controversia sobre su relación nos recuerda que detrás de la fama y el glamour hay personas con sentimientos, problemas y conflictos. Nos humaniza a los actores, mostrando su lado vulnerable y sensible. Nos recuerda que incluso las estrellas pueden experimentar dificultades en sus relaciones personales. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour existen personas con sentimientos, con problemas y con conflictos. La revelación de los supuestos conflictos entre Can y Demet nos permite ver a los actores desde una perspectiva más humana.
Nos muestra que detrás de la fama y el éxito, también existen problemas y desafíos. Los actores, como cualquier persona, pueden tener diferencias de opinión, conflictos personales y problemas en sus relaciones. Esta perspectiva nos ayuda a entender que la vida de las estrellas no es tan perfecta como se muestra en la pantalla. Y porque nos demuestra que a veces el éxito y la fama pueden pasar factura en las relaciones personales. El éxito y la fama, como se ha visto en el caso de Khan y de Met, pueden afectar las relaciones personales. La presión mediática, el estrés laboral, las diferencias de personalidad y las expectativas del público pueden generar conflictos y tensiones. La bomba sobre su relación nos recuerda que a veces el éxito y la fama pueden tener un precio. Nos muestra que la búsqueda del éxito puede afectar la vida personal de los actores. Además, la historia de Khan y de Met nos enseña que a pesar de las diferencias, el trabajo en equipo y la pasión por lo que se hace son fundamentales para alcanzar el éxito. La historia de Khan y de Met nos enseña una importante lección sobre el trabajo en equipo y la pasión por el trabajo. A pesar de los supuestos conflictos, la serie Erkenciskus fue un éxito rotundo, gracias al trabajo en equipo y a la pasión que ambos actores pusieron en su trabajo. Este ejemplo nos muestra que a pesar de las diferencias personales, el éxito puede ser posible si se trabaja en equipo y se pone pasión en lo que se hace. Nos enseña que la colaboración y la dedicación son fundamentales para alcanzar los objetivos. En cuanto a las revelaciones explosivas, la verdad es que no hay una única fuente confiable que confirme al 100% lo que realmente pasó. La falta de una fuente confiable y oficial, que confirme al 100% lo que realmente pasó entre Khan y de Met, es un factor clave en la controversia. La ausencia de declaraciones directas de los actores ha dificultado la verificación de los rumores. La especulación y el sensacionalismo han sido los principales ingredientes de la bomba. La falta de información fiable ha alimentado la curiosidad y la intriga del público. Pero sí es cierto que la tensión, las indirectas y el silencio de los protagonistas han alimentado los rumores. La tensión, las indirectas y el silencio de Khan y de Met han sido los principales elementos que han alimentado los rumores. Estos elementos han sido interpretados de diferentes maneras por los fans y los medios, generando una gran incertidumbre. La falta de una comunicación clara ha contribuido a la persistencia de la controversia. La ausencia de declaraciones ha dejado un vacío que ha sido llenado por la especulación y el sensacionalismo. La bomba explotó porque los fans querían saber la verdad. La bomba sobre la relación entre Khan y de Met explotó porque los fans querían saber la verdad. La curiosidad y el interés del público fueron los detonantes de la controversia. Los fans que se enamoraron de la pareja protagonista querían saber si la química que veían en la pantalla existía en la vida real. La incertidumbre y la falta de información alimentaron su curiosidad. La especulación y el sensacionalismo fueron los ingredientes que hicieron que la bomba explotara. Querían saber si la magia que veían en la pantalla existía en la vida real. El público quería saber si la magia que veía en la pantalla, entre Khan y de Met, existía en la vida real. La conexión y la complicidad de los actores generaron una gran expectativa. Los fans querían saber si la relación entre los actores era tan perfecta como se mostraba en la serie. La respuesta hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Y aunque la respuesta sigue siendo un misterio, lo que sí sabemos es que la historia de Khan y de Met es una de las más apasionantes y controvertidas del mundo de las series turcas. La historia de Khan y de Met es una de las más apasionantes y controvertidas del mundo de las series turcas. Su historia está llena de rumores, especulaciones e intrigas. La falta de una respuesta clara ha mantenido viva la controversia. Su historia ha generado una gran expectación en el público. Su historia es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Pero, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente existió una enemistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones. ¿Creen que existió una enemistad entre Khan y Demet? ¿Comparten mis ideas? ¿Tienen otra perspectiva? Sus opiniones son valiosas y me encantaría leerlas. ¿O creen que todo fue un invento de los medios y de los fans? ¿Creen que todo fue un invento de los medios y de los fans? ¿Creen que los rumores fueron exagerados o falsos? ¿Creen que los actores solo se limitaron a hacer su trabajo? Su opinión es importante para mí. Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo.
Me encantaría leer sus opiniones. Dejen sus comentarios en la sección de comentarios y compartan sus opiniones. Sus opiniones son valiosas para mí y para la comunidad. ¿A ustedes les gustaba la pareja que hacían en Erkencicus? ¿Les gustaba la pareja que hacían en Erkencicus? ¿Creían en su química? ¿Eran fans de su relación? Sus opiniones son importantes para mí y para la comunidad. ¿Creen que volverán a trabajar juntos algún día? ¿Creen que volverán a trabajar juntos algún día? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? ¿Tienen esperanzas de que se reconcilien? Sus opiniones son importantes para mí y para la comunidad. Cuéntenmelo todo. Cuéntenme todo. Compartan sus opiniones, sus ideas y sus sentimientos. No duden en expresar sus opiniones. Sus opiniones son valiosas para mí y para la comunidad. Y para finalizar, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo. Les agradezco su compañía en este vídeo, una vez más. Su presencia es muy importante para mí. Gracias por su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de la información, de los chismes y de las especulaciones. Espero que hayan disfrutado de la información, de los chismes y de las especulaciones. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Recuerden que el mundo de las series turcas siempre está lleno de sorpresas y de secretos. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y secretos. Estaré aquí para contarles todos los secretos y las novedades. El mundo de las series turcas siempre nos sorprende. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contárselos todos. Estaré aquí para contarles todos los secretos y las novedades. Estaré aquí para informarles sobre sus series y actores favoritos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. De esta forma apoyan mi trabajo. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. No se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Siempre les estaré informando sobre las novedades de las series turcas. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de emoción y de series turcas. Hasta la próxima. Les deseo un día lleno de emoción y de series turcas. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo.